Dios te bendiga en este día. Te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera. Y como siempre, cada semana es un gozo, un privilegio poder llegar hasta donde tú te encuentras a través de estos medios y poder compartir un poquito de la palabra de Dios, porque sabemos que la Biblia dice que la fe viene por oír, por escuchar la palabra del Señor. Y eso es nuestro propósito, nuestra intención, nuestra meta, que cada semana que podemos transmitir a través de estos medios podamos agregar el conocimiento de la palabra a tu vida. Amén. Y en esta hora yo quiero hablarte unos breves minutos sobre el tema la persecución de la iglesia. Amén. Las semanas atrás hemos hablado sobre la importancia de la iglesia y la necesidad de la iglesia. Hoy quiero enfocarme en unos breves minutos sobre la persecución de la iglesia. Y yo quiero que entendamos que tenemos una lucha constante como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo. Constantemente estamos siendo perseguidos. El enemigo quiere parar lo que Dios está haciendo en tu vida, en mi vida, en la congregación, en la ciudad, lo que Dios está haciendo a través del poder del evangelio, el poder de la palabra. Y quiero leer una porción de la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 12, que dice la Biblia: y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a cuatro grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, dice la Biblia, la iglesia hacía sin cesar oración por él. Wow, podemos mirar cómo la iglesia desde aquella época estaba siendo totalmente perseguida a través de la oposición, a través de la oposición para que el evangelio no fuera predicado, el evangelio no fuera expandido. Pero podemos saber que mientras más los perseguían, la Biblia dice más se multiplicaban. Y yo creo que desde los inicios del evangelio, la iglesia ha tenido grandes persecuciones en toda la historia hasta el día de hoy. Amén. Había creyentes que fueron los mártires, ¿verdad? Que fueron cruelmente asesinados. Y leemos, ¿verdad? Antes de lo que hemos leído, un hombre llamado Esteban fue apedreado hasta su muerte. Jacobo fue decapitado. Pedro fue encarcelado, ¿verdad? Y podemos mirar muy bien, ¿verdad?, que la persecución de la iglesia fue fuertemente. Y hoy en día continuamos teniendo las mismas persecuciones. Quizás no a ese grado, a ese nivel, especialmente en esta nación o en nuestros países, pero hay países donde todavía la gente que proclama el nombre de Jesús, que se dicen ser creyentes, discípulos del Señor, hay países donde son completamente decapitados o muertos de una manera muy brutal. Amén. Pero ahora podemos mirar, amén, que la persecución que sufrimos hoy en día quizás no es para matarnos físicamente, pero el enemigo se ha lanzado con gran furia para matarnos espiritualmente. Y esa es una de las artimañas o de las armas que Satanás más utiliza para asesinarnos espiritualmente. Y sabemos que cuando una persona está muerta espiritualmente, no puede entender, no puede discernir lo que Dios está haciendo. Por eso es muy importante que no ignoremos los ataques, las acechanzas de Satanás, que está intentando matarnos espiritualmente. Muchas veces en lo natural pensamos que son las personas a nuestro alrededor, pero muchas veces el enemigo usará personas a nuestro alrededor para desanimarnos, para sacarnos de la carrera de la fe, para sacarnos del propósito, del destino cual Dios tiene para nosotros. Por eso es muy importante mantenernos alerta. Dice la Biblia en 1 Pedro 5:8: ser sobrios y velar, porque vuestro adversario
necesario, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y este pasaje nos da tanta claridad, la importancia como hijos de Dios de estar alerta, de estar siempre vigilantes, de estar siempre despiertos, atentos a los ataques del enemigo. Amén. Y la palabra es preciosa porque dice estar sobrios, velando, despierto, atento. Amén. ¿Y qué es lo contrario a estar despierto? Lógico, dormido. Y una iglesia dormida, una iglesia distraída, un creyente distraído, un creyente distraído que ha descuidado su vida espiritual, su resultado será un caminar espiritual enfermo, un caminar débil. Amén. Por eso es necesario mantenernos vigilantes con la lámpara encendida. Amén. Satanás, el enemigo, sabemos que él quiere destruirnos, ¿verdad? Y él ha pensado el mal. El único propósito del enemigo es traer mal en contra de la iglesia, en contra del pastor, en contra del liderazgo, en contra de los hijos de Dios. Amén. Pero sabemos que es mayor el que está en nosotros que el que está afuera en el mundo. Podemos mirar a través de la Biblia que las intenciones del enemigo son claras: destruirnos espiritualmente. ¿Para qué? Para que no caminemos en bendición, para que no caminemos en victoria, para que no alcancemos las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Él quiere arruinarnos, Él quiere destruirnos, Él quiere rompernos de todas áreas. Amén. Por eso la Biblia nos enseña en 2 Corintios capítulo 2 versículo 11. Amén. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Qué preciosa palabra. No le podemos dar ventaja al enemigo. Él quiere aventajarse. Él es un tramposo, él es un mentiroso, él es un usurpador. Él quiere robarnos la bendición. Por eso no podemos abrir puertas, no podemos darle ventaja al enemigo para que se aproveche de nuestra vida. Amén. No podemos ignorar sus maquinaciones. Eso es darle ventaja cuando descuidamos cómo el enemigo actúa. Y yo quiero brevemente en 3 maneras cómo el enemigo nos ataca como iglesia, como hijos de Dios, como discípulos, como líder, como servidores. Amén. Y la iglesia está en constante persecución. Primera manera que el enemigo nos ataca puede venir de afuera hacia la iglesia local. Ya tenemos un adversario, ya tenemos oposición, y es lo mismo que le sucedió a la iglesia primitiva. Amén. La persecución llegó desde afuera. Amén. Que estaban en contra de ellos. Dice la Biblia en Mateo 10, versículo 17: guardados de los hombres, porque os entregarán a concilios, a sus sinagogas, y nos azotarán aún ante gobernadores y reyes serán llevados por mi causa. El Señor Jesús nos advirtió que seríamos aborrecidos por causa de su nombre, ¿verdad? Yo creo que todo verdadero creyente, todo verdadero seguidor de Jesucristo, tarde o temprano sufriremos persecución de afuera, del mundo, de los ateos, de la gente que no le cree a Dios, de la gente que no quiere buscar a Dios, ¿verdad? Es la misma época que estamos viviendo hoy en día. Seremos aborrecidos por causa de Jesucristo. La segunda manera que el enemigo nos trae ataques o persecución puede venir de adentro mismo de la iglesia local, de adentro mismo del cuerpo de creyentes. Cuando una persona se debilita en la fe, debilita en la oración, debilita en la intimidad con Dios, amén, pueden ser, quiero usar la palabra correcta, usados, manipulados por influenciados, esa es la palabra que estaba buscando, influenciados por el enemigo para desanimarnos aún dentro de la congregación. Si el enemigo no puede usarlo de afuera, va a querer usar personas dentro del mismo rebaño para ser atacados. Y Pablo tiene unas palabras tan preciosas en el libro de los Hechos. Dice: porque yo sé que después de mi partida, en medio de vosotros entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas
para arrastrar tras sí los discípulos. Podemos mirar dentro de las congregaciones, se levantarán. Si nos descuidamos, podemos caer en esa condición con una mente fría, con un corazón frío, con un corazón herido, y poder causar destrucción dentro de la misma iglesia. Amén. Es algo tan tremendo, amén, que si nos descuidamos, el enemigo puede usar una persona como un instrumento para causar chismes, críticas, problemas, divisiones, etcétera, etcétera, desacuerdos. Y la tercera manera como el enemigo persigue a la iglesia también nos da claridad que la iglesia tiene un gran valor. Por eso el enemigo ataca a la iglesia, porque el enemigo sabe el poder, la autoridad que tiene la iglesia del Señor Jesús en esta tierra. Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de la iglesia. Por eso el enemigo nos perseguirá, porque sabe el valor, el aprecio y el poder que tiene la iglesia local en una comunidad, el poder que tiene la iglesia local en una ciudad. Amén. Y es algo tremendo, porque aquellas personas que no logran unirse a una iglesia, a un rebaño, a un remanente, tristemente están perdiendo la bendición que Dios quiere hacer en su vida. Muchas veces vendrá la presión en el ministerio, especialmente cuando la visión se está expandiendo, cuando almas están viniendo a los pies de Jesús, cuando se está desatando un avivamiento, un crecimiento, almas, salvación, etcétera. Habrá desacuerdos, habrá personas que mirarán lo contrario, pero simplemente con el fin de parar lo que Dios está haciendo, porque Dios, aleluya, en su infinita misericordia, por su poder, amén, las calles, las ciudades serán sacudidas por el poder del evangelio. ¿Y qué necesita el Señor? Su iglesia, su pueblo, para salir a las calles, para predicar el evangelio en las iglesias, en los púlpitos, a través de estos medios. Amén. El enemigo sabe el poder que tiene la iglesia. Y aún dice la Biblia que en aquel día hubo gran persecución en contra de la iglesia. Lo repito, ¿por qué ataca el enemigo la iglesia local? Porque el enemigo no quiere que la gente encuentre salvación. El enemigo no quiere que la gente encuentre identidad. Aleluya. El enemigo no quiere que la gente eche raíces en el evangelio, en la iglesia, en la casa de Dios. El enemigo no quiere que encuentres familias a tu alrededor, que puede ser amistades duraderas, amistades sanas. Amén. Pero yo quiero decirte en esta hora, no importa lo que suceda en la iglesia local, echa raíces. No hay iglesias perfectas, no hay iglesias perfectas. Estamos cada día caminando, trabajando hacia esa meta para poder llegar a la estatura del varón perfecto llamado Jesucristo. Amén. Yo quiero recordarte en este día que por la causa del nombre de Jesús seremos perseguidos. De muchos factores la iglesia está siendo perseguida, reglamentos del gobierno, etcétera, confusión en diferentes plataformas, en las escuelas, el gobierno. Pero yo quiero recordarte que ninguna arma forjada prosperará en contra de nosotros. Aún por causa de la presión, la Biblia nos enseña claramente que en estos postreros días el amor de muchos se enfriará. Habrá presión, habrá tropiezos, habrá presión para poder tener esa comunión con Dios. Pero yo te quiero decir en este día, mantente fiel a pesar de la persecución. En estos postreros tiempos miraremos mucha presión, muchos ataques, mucha persecución, pero ante todas estas cosas yo te digo, estar firme en el nombre de Jesucristo. Siempre hay que tener clara nuestra meta, nuestra mentalidad es la salvación, la eternidad con Jesucristo. Por eso la Biblia nos dice que mantengamos la mirada puesta en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Con esto quiero concluir y animarte y recordarte que en Cristo somos más que vencedores.
En Cristo somos más que vencedores. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Yo oro y le pido a Dios que a través de esta corta enseñanza tus ojos espirituales se abran, podamos entender el propósito de la lucha, la persecución, el ataque, la presión, pero sobre todo mantenernos firmes. Mantente firme en esa iglesia donde Dios te ha plantado. Si sirve en tu iglesia, sirve a tu pastor, sirve al cuerpo de Cristo, y creeremos que miraremos la gloria del Señor. Oro con todo mi corazón que esta palabra llegue a tu corazón, y ayúdame por favor a compartirla en tus redes sociales. Yo sé que hay alguien que necesita escuchar esta palabra. En el nombre de Jesucristo te bendigo y declaro bendición sobre tu vida. Si tienes una petición, una necesidad, no dudes en llamarnos, mandarnos un mensaje y cordialmente nos comunicaremos contigo. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones.